Queridos hermanos, muy buenas noches para todos. Cordial y fraternal saludo para cada uno de mis hermanos en esta noche. Hoy miércoles, nuevamente por la gracia de Dios, nos reunimos a través de este medio de comunicación para meditar en la bendita e inerrante palabra de Dios. Reciban una cordial bienvenida en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre también de la Iglesia de la Reforma Lluvias de Gracia de Villavicencio. Así que es un motivo de gozo y alegría poder estar emitiendo esta enseñanza a través de este medio de comunicación para el beneficio y la edificación de cada uno de los hermanos y miembros de nuestra amada y querida iglesia. Todos los que están allí ya conectados, una vez más les reitero mi saludo y que con corazón dispuesto y con una mente abierta, hoy estén dispuestos a meditar en la santa y gloriosa palabra de nuestro Dios. Así que, bienvenidos mis amados hermanos, y ya aquí con el corazón dispuesto vamos a orar al Señor. Les invito a los que ya estén conectados, que inclinen su rostro y elevemos nuestro corazón a Dios para encomendar la enseñanza de su bendita palabra en esta noche, para encomendar nuestras vidas y que el Espíritu Santo sea abriendo nuestro entendimiento y disponiendo nuestro corazón. Así que oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora de la noche. Bendecimos tu santo y glorioso nombre por darnos la oportunidad de poder reunirnos una vez más a través de este medio de comunicación para tener el estudio de tu gloriosa palabra. Por eso te suplico, mi buen Dios, que seas tú, amado Padre, disponiendo nuestra mente, disponiendo nuestro corazón, para que la palabra que hoy se explique sea de gran provecho y bendición a nuestra vida. Padre, quita toda distracción y permite que los hermanos que se conecten estén con una mente y un corazón dispuesto, que aparten este tiempo con reverencia, con disposición de corazón para recibir tu enseñanza, mi Señor. Y te pido que pongas tus palabras en mi boca y que lo que yo enseñe esta noche sea de gran provecho y bendición a cada uno de mis hermanos. Que tu Santo Espíritu me guíe y ponga tus pensamientos y tus palabras en mis labios. Que no mires mis pecados, Padre, sino que me utilices conforme a la justicia que Cristo imputó sobre mí, porque yo no tengo mérito. Ayúdame, Señor, soy un siervo inútil, que solo por tu gracia podré hacer tu voluntad y ser instrumento tuyo en tus manos. Toma este tiempo, Señor, y glorifícate en medio de nosotros, y permite que todos mis hermanos allí, en el lugar donde estén, reciban tu palabra con fervor, como la tierra fértil sobre aquella cae la semilla, nace, crece y produce fruto. Que así sea el corazón de cada uno de los que escuchan hoy tu mensaje. Te alabo, te bendigo y te doy gracias y coloco este estudio en tus manos en el nombre de Jesús, nuestro Señor amado. Amén y amén. Vamos a ver quién está conectado esta noche para saludarle y animarnos también nosotros con la presencia de ustedes en las redes sociales. Saludamos a la hermana Janet Orjuela, bienvenida, amada hermana, Dios le bendiga y hable a su corazón esta noche. Saludamos a nuestro hermano Narciso Hernández, bienvenido hermano. A mi hermana Cecilia Caicedo desde Fusagasugá, una cordial bienvenida para usted también, que Dios hable a su corazón. Al hermano Ulises Ayala, Dios lo bendiga a usted también hermano, y Dios sea hablando a su corazón. Hermana Leida Hernández, también bienvenida, Dios hable a su vida. Hermano Alfredo Rincón, como siempre conectado, Dios lo bendiga a usted, a su hija, a su esposa. Hermano Sebastián Linares, también bienvenido, junto con su esposa, que Dios hable a sus vidas. Hermana Rosalía Carreño, también bienvenida, y sus hijos. Dios les bendiga y hable el Señor a su corazón y a todos los demás hermanos y hermanas que estén por allí conectados. Que Dios los bendiga y les hable
a sus vidas esta noche con el estudio de la gloriosa palabra de Dios. No siendo más, amados hermanos, solo me resta decirles que compartan el link para que otro quizás también escuche el mensaje y tal vez Dios en su gracia lo utilice para tocar su corazón y convertirlo o edificarlo o animarlo si está en su depresión espiritual a que siga adelante como un hijo de Dios. Bien, entonces, amados hermanos, vamos a continuar con el estudio del libro de los Salmos. Hoy nos corresponde meditar en el Salmo capítulo 9. Salmo 9. Así que les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 9 y vamos a leer este salmo que tiene 20 versículos. Entonces todos ustedes con su Biblia abierta, con una mente dispuesta, con un corazón dispuesto, vamos a leer la gloriosa e inerrante palabra de Dios. Salmo número 9 dice así: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me regocije en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que él ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Amén y amén. Queridos hermanos, hemos leído el Salmo número 9, un precioso y maravilloso salmo. Entonces, si ustedes pusieron atención, este es otro salmo que también es atribuido al rey David. En algunas Biblias, el Salmo 9 y el Salmo 10 son considerados como un solo salmo. Estos dos salmos están escritos en forma de acróstico. Esto quiere decir que cada verso de estos salmos comienza con una letra en su orden correspondiente al alfabeto griego, porque ellos están escritos en alfabeto hebreo. Ellos están escritos en el idioma hebreo.
También los salmos 11, 112, 119 y algunos otros más también están escritos en forma de acróstico. La mayoría cree que se escribieron en forma de acróstico posiblemente como una manera de ayudar al adorador a memorizar el salmo, a memorizar la palabra de Dios. Una buena costumbre que tenían o tienen los hebreos es memorizar la Torá, memorizar los salmos. Y esa buena costumbre también nos es impuesta en el Nuevo Testamento, que tú y yo memoricemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que, amados hermanos, al leer el Salmo detenidamente, como lo hemos hecho ahorita, podemos observar que tiene muchos temas, pero su finalidad principal es doble. En primer lugar, la finalidad de este salmo es alabar, agradecer y exaltar la justicia del Señor contra todos los pueblos y naciones que se rebelan contra Él. Y en segundo lugar, este salmo también tiene como finalidad exaltar el cuidado y la protección que Dios tiene de los que conocen su nombre y confían en Él. Así que eso a grandes rasgos son los dos temas principales o la finalidad de este salmo. La meditación el día de hoy lleva por título, Gracias Señor por tu justicia. Gracias Señor por tu justicia. La estructura de este salmo, queridos hermanos, es un poco difícil, es un poco compleja. Sin embargo, en él se pueden ver temas básicos que nos brindan una estructura y un orden para poder meditar en él. Como este salmo es un poco largo y vimos que tiene 20 versículos, hoy no vamos a alcanzar a meditar en todo el salmo. Hoy vamos a meditar en los versículos 1 al 10 y en 8 días, si Dios lo permite, meditaremos en los versículos 11 al 20. Entonces meditemos el día de hoy en los primeros 10 versículos. No vamos a leer los primeros 10 versículos porque ya los leímos. Entonces vamos a ir meditando verso a verso como siempre tenemos la costumbre. Entonces, esta porción de los 10 versículos la he dividido en 3 partes. En primer lugar, en los versículos 1 y 2, el salmista decide alabar al Señor. En segundo lugar, en los versículos 3 al 6, vemos los motivos por los cuales el salmista alaba al Señor. Y en tercer lugar, en los versículos 7 al 10, el salmista proclama que Jehová es el Rey y juez de las naciones que permanece para siempre. Así que en esos 3 puntos, o en esos 3 encabezados, vamos a meditar en esta noche. Veamos entonces nuestro primer punto, nuestro primer encabezado. Versículos 1 al 2. El salmista decide alabar al Señor. Noten lo que dicen los versículos 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Entonces vemos que el salmista decide alabar al Señor. El salmista comienza en el verso 1 con una decisión extraordinaria de alabanza al Señor. Dice el salmista, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas las maravillas. Este primer versículo nos enseña algo supremamente importante, queridos hermanos. En primer lugar, nos enseña que hay 2 clases de alabanza a Dios. ¿Cuáles son esas 2 clases de alabanza a Dios?
la alabanza que se hace de corazón y la alabanza que se hace de labios solamente. Si notan lo que dice el verso 1, dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Si el salmista dice que alabará al Señor con todo su corazón, esto nos indica que hay personas que alaban al Señor no con todo su corazón, lo que indica que lo alaban solamente de labios. Y eso fue lo que expresó el profeta Isaías en Isaías 29, versículo 13. En Isaías 29, versículo 13, Isaías, el profeta, dijo, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así que, amados hermanos, el profeta Isaías nos habla aquí de que hay un pueblo que se acerca a Dios solamente de labios, lo alaba simplemente de boca. Cristo lo dijo también en el Nuevo Testamento, este pueblo de labios me honra, citando a Isaías, este mismo texto de Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amados hermanos, nuestra alabanza a Dios hay que decidir hacerla con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Cuando el salmista dice que alabará a Jehová con todo su corazón, hace referencia al hecho de hacerlo con todo su entendimiento. Cuando él dice, alabaré al Señor con todo mi corazón, él está diciendo, lo haré con todo mi entendimiento, con todo mi ser, siendo consciente de quién es aquel a quien él está adorando, consciente de su grandeza, de su majestad, de su poder y de todas sus maravillas. Estas maravillas por las cuales el salmista decide proclamar para exaltar al Señor, hace referencia a las maravillas tanto de su obra creadora como a todas sus intervenciones en la historia de la salvación. Noten que en el verso 1 dice que el salmista decide contar todas las maravillas del Señor en su alabanza. Entonces, estas maravillas por las que el salmista decide proclamar para exaltar al Señor, hacen referencia, vuelvo y repito, a las maravillas tanto de su obra creadora como a todas las intervenciones de Dios en la historia de su salvación. Por ejemplo, las obras de creación son maravillas del Señor. El sol, la luna, las estrellas, el mar, los animales, los árboles, los lagos, los glaciales, las flores, las aves, son maravillas por las cuales debemos alabar a nuestro Creador con todo nuestro corazón. Si nosotros al ver el campo, el prado verde, los ríos, los mares, las estrellas, las aves del cielo, las aves del campo, las flores, no alabamos al Señor, de nuestro corazón no sale un cántico de alabanza, una expresión de adoración y de admiración a Dios, eso significaría que estamos muertos, porque el Hijo de Dios entiende que todo eso que es creado, las flores, las estrellas, la luna, el sol, los árboles, los ríos, los peces, son creación del Señor. Y al ver esa creación tan maravillosa, eso nos debe llevar a alabar, a contar todas las maravillas, a admirar a ese Creador que hizo todas esas cosas. Pero aparte de las obras de creación, también están las obras maravillosas en su intervención en la historia de la creación. En el Salmo 8, verso 9, Jehová dijo, el salmista dijo, Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Por eso, amados hermanos, nosotros no solamente alabamos a Dios por todas las maravillas que Él ha creado,
sino que también debemos alabar al Señor por todas las maravillas en su intervención en la historia de la salvación. Por ejemplo, voy a mencionar unas. El diluvio fue una maravilla de la intervención de Dios trayendo juicio sobre la humanidad. Las cataratas de los cielos fueron abiertas y llovió tanto 40 días y 40 noches y solo se salvó Noé en esa arca que Dios le mandó construir. Eso fue una maravilla del juicio de Dios. Los cielos, las cataratas fueron abiertas y a la tierra se inundó a tal punto que pereció toda carne, excepto Noé y su familia. Eso es una maravilla en la intervención de la obra de redención. También tenemos el llamamiento de Abraham, el engendramiento de Isaac de manera sobrenatural en una mujer estéril, que ya le había cesado la costumbre, pero a Dios le plació de manera sobrenatural intervenir en ese vientre y hacer que Isaac naciera, trayendo el hijo de la promesa. También vemos las maravillas que Dios hizo en Egipto cuando envió las plagas a los egipcios, que para los egipcios eran plagas, pero para Dios y para el pueblo del Señor eran maravillas. También el nacimiento del Señor Jesucristo en el mundo. El Dios eterno se hizo carne, se redujo y de manera sobrenatural e inexplicable nace en el vientre de una mujer y se presenta entre nosotros para vivir como uno de nosotros, ir a la cruz, morir y resucitar y hacer antes de morir muchos milagros. Todo eso son maravillas del Señor que nosotros debemos proclamar, cantar con todo nuestro corazón y anunciar con todo nuestro corazón. Miren, por ejemplo, en Éxodo 3, versículos 19 al 20, acerca de las maravillas de Dios con las plagas de Egipto, que para los egipcios eran plagas, pero para los hijos de Dios y para Dios maravillas. Éxodo 3, 19 al 20, para que no sean mis palabras, sino la palabra de Dios. ¿Qué dice Éxodo 3, 19 al 20? Dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Cómo llama Dios aquí las plagas? Que para los egipcios eran plagas, pero para Dios son maravillas, son maravillas. Ahora miren lo que dice Éxodo 4, verso 21. Éxodo 4, verso 21 dice, dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Así que, amados hermanos, vemos aquí claramente que las plagas de Egipto son maravillas de Dios, la intervención de las maravillas de Dios. Y es por eso que en el Salmo 78, versículos 2 al 11, se habla de esto mismo. Noten lo que dice el Salmo 78, versículos 2 al 11. Dice así la gloriosa palabra de Dios, hablando de las maravillas de Dios y que debemos proclamarlas. Verso 2, Salmo 78. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. Así que todo lo que Dios ha hecho a través de la historia de la salvación han sido maravillas. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos
que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, de sus maravillas, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Sino tan amados hermanos, que proclamar la intervención de Dios en la obra de salvación es contar las maravillas de Dios. Y es por eso, amados hermanos, que aquí el salmista en el verso 1 del Salmo 9 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré tus maravillas. ¿Qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Contar las maravillas de Dios. Alabar a Jehová con todo nuestro corazón, porque es deber de todo hijo de Dios alabarle con todo lo que somos, con todo nuestro entendimiento, y contar sus maravillas, sus intervenciones gloriosas en la obra de redención. Especialmente esa intervención de la aparición del Santo Hijo de Dios sobre esta tierra, naciendo como un bebé y creciendo y yendo a la cruz como el Cordero perfecto para entregar su vida en rescate por nosotros. Contemos esa maravilla a nuestra generación, a todo aquel que Dios nos ponga en el camino. Hablemos del Señor Jesucristo y de su obra maravillosa de redención. Amén. El versículo 2 del Salmo 9 dice: me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Este versículo 2 del Salmo 9 nos muestra que el salmista se alegra y se regocija cantando al nombre de Jehová, el Dios Altísimo. ¿Qué significa la expresión Altísimo para referirse a Jehová Dios? La palabra hebrea para Altísimo es la palabra Elión, que significa que Él está por sobre todas las cosas, que Él es supremo, que Él es de muchísima estima, que Él es excelso, mayor y superior a todo. Así que, hermanos, cuando entendemos quién es Dios, su dignidad, su supremacía, su dignidad, su perfecta justicia, entonces nuestra alabanza a Dios es con regocijo. Significa entonces que vamos a alabar al Señor saltando de júbilo, porque la palabra regocijo significa saltar de júbilo, de gozo. Por eso el salmista dice: me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, porque no hay otro más alto, porque no hay otro más supremo, porque no hay otro más grande que Él. Él es el único digno, en Él nos debemos regocijar, en Él nos debemos gozar, cantarle, alabarle y glorificarle, porque Él es el Dios Altísimo, de mucha estima y el de mayor superioridad por sobre todas las cosas. Entonces, el salmista alaba y exalta al Señor. Y entonces el salmista se regocija en el gran privilegio de exaltar y de conocer al Altísimo y Supremo Dios, que se le ha revelado y lo ha escuchado. Observen lo que dice el Salmo 5, verso 11, un pasaje que apoya esto que les estoy diciendo. Salmo 5, verso 11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Amén. Bendito sea nuestro glorioso Dios. Vemos entonces que el salmista, aquí en el verso 2 del Salmo 9, salta de gozo, alabando al Señor,
por ese gran privilegio que el Altísimo y Supremo Dios se le haya revelado y lo haya escuchado. Así es que entendemos entonces por qué Él expresa esto que expresa en estos dos primeros versículos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Los motivos por los cuales el salmista alaba al Señor y se regocija en el Dios Altísimo. Los motivos por los cuales el salmista alaba y se regocija ante el Dios Altísimo. Versículos 3 al 6. Mis enemigos se volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Amén y amén. Entonces, en esta porción, en esta pedacito del Salmo que acabamos de leer, vemos los motivos por los cuales el salmista alaba al Señor y se regocija. El rey David alaba a Dios por las obras maravillosas que ha hecho a su favor, para él y para el reino de Israel, porque recordemos que David es el rey de Israel. Alaba al Señor por el triunfo que el pueblo de Dios ha tenido, porque cuando triunfa el rey, triunfa el pueblo. Así que el triunfo de David es el triunfo del pueblo de Dios, porque Él es su rey. En el versículo 3 entonces vemos que el salmista lo alaba porque venció y destruyó a sus enemigos. Noten, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Dios hizo que los enemigos de David retrocedieran, y cuando el enemigo retrocede es porque se entrega y reconoce que ha sido derrotado. Entonces David alaba porque Dios venció y destruyó a sus enemigos. En el versículo 4 lo alaba porque Dios defendió su causa y su derecho. Noten lo que dice el verso 4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Entonces, el salmista lo alaba porque Dios ha defendido su causa. Como un abogado ha defendido la causa y lo ha defendido de sus enemigos. Ha defendido su derecho a ser rey y a gobernar sobre Israel. Lo alaba porque se sentó en su trono y juzgó con justicia su causa. Eso es lo que nos dice el versículo 4. Así que tú y yo, ¿cómo aplicamos esto? También debemos alabar a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Señor, porque Él es el que vence a nuestros enemigos. Él es el que vence al enemigo que tenemos también espiritual, al diablo. Él venció al enemigo en la cruz del Calvario. Y cuando venció al enemigo en la cruz del Calvario, nosotros lo vencimos con Él, porque nosotros fuimos juntamente crucificados con Él, fuimos sepultados con Él y resucitados con Él. Hemos vencido también juntamente con Cristo a nuestros enemigos, porque Cristo lo venció y los venció. En el versículo 5 y 6, el salmista lo alaba porque Dios reprendió las naciones, destruyó al malo y borró su nombre para siempre. Lo alaba porque sus enemigos quedaron desolados y sus ciudades derribadas, pereciendo su recuerdo con ellas. Noten lo que dice los versículos 5 y 6. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, dice el salmista. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Y el verso 6, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Amén. Entonces vemos que aquí hay un triunfo total de Dios sobre nuestros enemigos, porque nuestros enemigos son los enemigos de Dios.
Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos enemigos, hermanos. Tenemos enemigos internos, tenemos enemigos externos y nosotros tenemos enemigos espirituales y enemigos físicos. Entonces, debemos confiar en Dios, que por su Hijo Jesucristo, al morir en la cruz, quitó el acta de los decretos que había en contra de nosotros, triunfando sobre las huestes y las potestades de maldad y anulando toda aquella acta que había en contra nuestra. Cristo en la cruz venció nuestros enemigos. Y nosotros hoy debemos alabar al Señor, así como David alababa a Jehová, porque como rey Dios había vencido sus enemigos. El rey David tenía muchos enemigos, pero Jehová el Señor los venció, porque el rey David confió en Jehová y destruyó a todos sus enemigos. Lo que leemos aquí en los versículos 3 al 6 es un triunfo radical y completo. Noten de nuevo, mis enemigos volvieron atrás. Verso 3, cayeron y perecieron delante de ti. Triunfo total. Verso 4, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. David sabe que Dios juzga, que él está sentado en el trono y que de allí gobierna y que nada se escapa de su control, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso Él vence los enemigos. Pero noten lo que dice el verso 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Triunfo total, destruyó al malo. Saben, amados hermanos, que Dios destruyó a Satanás para siempre. Aunque esté molestando ahorita y cogiendo por ahí a los cristianos desprevenidos, Satanás ya está destruido. Él le aplastó la cabeza con su triunfo en la cruz al morir y al resucitar. Lo venció en la cruz, triunfando. Y en el verso 6 dice, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Aquí habla el Señor de los enemigos externos que tenía David. Los filisteos y las naciones vecinas a Israel fueron destruidas y arruinadas y arrasadas por Dios. Dice que los enemigos han perecido y han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. El Señor acabó con los filisteos, enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Así que, amados hermanos, Dios es el que nos da la victoria. Dios es el que triunfa por nosotros. Confiemos en Él, alabémosle, glorifiquémosle, exaltémosle, porque Él es el Dios bueno, verdadero, que pelea por nosotros la batalla. En conclusión, David alaba al Dios Altísimo y Todopoderoso porque su presencia y la gloria de su poder son suficientes para destruir a sus enemigos, borrar su memoria y guardar a su pueblo eternamente y para siempre, porque Él es el Rey de gloria y de majestad. Así como David alaba al Altísimo y Todopoderoso Dios, porque su presencia y gloria son suficientes para destruir a nuestros enemigos, también nosotros debemos creer que Cristo es suficiente para destruir a nuestros enemigos y es suficiente en todas las cosas para llevarnos a la patria celestial. Porque el sacrificio de Cristo fue único, suficiente, perfecto y para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. El salmista proclama que el Señor es el Rey y Juez de las naciones, que permanece para siempre. Ese es nuestro tercer encabezado. El salmista proclama que el Señor es el Rey y Juez de las naciones,
que permanece para siempre. Versículos 7 al 10. Dice así la palabra de Dios. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén y amén. Entonces, vemos aquí cómo el salmista proclama que el Señor es el Rey y Juez de las naciones, que juzga y permanece para siempre. En los versículos 7 y 8 encontramos el contraste con los enemigos de David, cuya memoria ha quedado en el olvido, porque fueron desolados para siempre. En contraste a eso, Jehová permanece para siempre y se ha dispuesto para juzgar a las naciones con justicia y rectitud. ¿Recuerdan que ahorita vimos cómo Dios arrasa y destruye todos los enemigos de David? Y su nombre es borrado y sus ciudades son borradas para siempre. En contraste con eso, el versículo 7 dice, pero Jehová permanece para siempre y ha dispuesto su trono para juicio. Así que, mientras que unos perecen y son nada, son polvo, Jehová permanece para siempre. Nadie podrá contra el Señor. Por eso tú y yo debemos confiar plenamente en Él, porque Él es el Rey y Juez de las naciones que permanece para siempre. Además de eso dice que Él ha dispuesto su trono para juicio. Su trono está dispuesto para juicio. ¿Qué quiere decir eso? Esto indica que un día todo el género humano, los que han muerto desde el primer día que nació el primer hombre, que creó Dios al primer hombre, hasta el último hombre que el Señor permita que nazca sobre esta tierra, un día todo el género humano, ricos y pobres, blancos y negros, compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Dios ha dispuesto su trono para juicio. Un día todos compareceremos ante el tribunal, ante el gran trono blanco, y las naciones serán juzgadas, todas las que han existido desde el comienzo de la humanidad hasta el día que venga Jesucristo, porque Dios ha dispuesto su trono para juicio. Eso es lo que quiere decir aquí en el versículo 7. Y en el versículo 8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hermanos, qué alegría y qué maravillosa alabanza debe producir en nosotros los creyentes, al igual que David, el saber que la palabra de Dios nos promete que nada quedará impune en este mundo, que un día Dios juzgará al mundo y a todas las naciones con justicia y rectitud, porque eso es lo que dice el verso 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. No habrá injusticia en Él. Nada escapará al justo juicio de Dios. Todos sin excepción, desde el más grande hasta el más chico, serán juzgados por Dios. Tal como dice aquí, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, porque Él ha dispuesto su trono para juicio. Nadie podrá escapar al juicio del gran juez y Señor del universo. Y eso debe ponernos a temblar y también llevarnos a postrarnos ante su presencia para adorarle y arrepentirnos por nuestros pecados y pedir de Él su misericordia y la limpieza de nuestra maldad si ya hemos confiado en Cristo. Y si no has confiado en Cristo, hoy es el día para que vengas a Él y arrepentido pidas perdón y confíes en aquel que murió en la cruz y derramó su sangre santa para el perdón de los pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio.
Ese es el único que nos puede librar de la ira de Dios y ser excluidos de su presencia por la eternidad. En el Salmo 96, versículos 11 al 13, se escribió lo siguiente. Salmo 96, versículos 11 al 13, dice: Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Fíjense que dice aquí el salmista que se alegren los cielos y se goce la tierra, el mar y su plenitud y todo lo que existe sobre la tierra, incluyendo al hombre, se debe alegrar y regocijarse el campo y todo lo que en él está, y todos los árboles del bosque rebosen de contento delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra y a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces, eso nos habla de que un día el Señor hará justicia, como aquellos que están debajo del altar en Apocalipsis 6, que dice, las almas decapitadas, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas la sangre de los mártires? Y el Señor les dice, esperen un poco, y se les dio vestiduras blancas. Un día, Dios ejecutará sentencia y juicio universal a todos los seres humanos sin excepción. Así que de esto nos habla esta porción de las Sagradas Escrituras, y por eso el salmista alaba al Señor por los justos juicios y porque Él juzga y permanece para siempre como juez. Y en el verso 9 de nuestro pasaje, en el Salmo 9, 9 dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Dice aquí el salmista que Jehová será refugio del pobre y refugio para él en tiempo de angustia. Qué alegría, hermanos, y qué gozo saber que Jehová el Altísimo, en su perfecta justicia y misericordia, será el refugio protector del pobre en el tiempo de la angustia. Y el pobre aquí no solamente hace referencia al de bajos recursos, al que tiene lo justo, también hace referencia a los pobres en espíritu. Dios tiene misericordia de los pobres en espíritu, de aquellos que reconocen su miserableza espiritual y reconoce que no son nada en sí mismos y que solo la justicia de Cristo los puede hacer justos delante del Rey del universo. Por eso dice, Jehová será refugio del pobre. ¿De cuál pobre? Del que pasa necesidades muy probablemente. Pero si un pobre pasa necesidades y no se arrepiente ni confía en Cristo, pues de nada servirá. Y entonces yo creo aquí que el pobre no solamente hace referencia al de bajos recursos, sino al pobre en espíritu. Aquel que aunque tenga plata, reconozca que es miserable pecador, que no tiene nada en sí mismo, que está en bancarrota, que es miserable y que merece el juicio de Dios. Aquel que se humilla ante Dios y reconoce su miserableza y su pobreza espiritual. De ellos es que dice que Él será refugio del pobre, de aquel que se arrepiente, de aquel que reconoce su pecado. Obviamente también Dios tiene misericordia del pobre. Claro que sí. Él es misericordioso y hace salir el sol para justos e injustos, y hace llover sobre malos y buenos, y da el pan a los buenos y a los malos. Pero aquí sobre todo hace referencia al pobre en espíritu. Dios será refugio de ese pobre en espíritu que reconoce su pecado y entiende su miserableza espiritual. En el Salmo 37, verso 39 dice, Salmo 37, 39 dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. ¿Quién es la fortaleza para el justo en el tiempo de la angustia? Jehová el Señor, Jehová el Altísimo, es la fortaleza en el tiempo de la angustia.
Amados hermanos, tú y yo tenemos a quien acudir cuando estemos en angustia, cuando estemos en preocupación. Acudamos a Jehová, el Rey de Gloria. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temamos, aunque la tierra sea removida. Y en el Salmo 46, versículos 6 al 7 dice, Salmo 46, 6 al 7, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Bendito sea. Aunque la tierra titubee y a la voz de Dios se derrita, Jehová de los ejércitos, dice aquí el Salmo 46, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y aunque muramos en alguna calamidad, sabemos que Dios guiará nuestros pasos más allá de la muerte. Porque en vida o en muerte somos del Señor. Porque Él es nuestro refugio. Porque Él es nuestro amparo. Porque Él es nuestra salvación. Bendito sea Él por siempre. Y terminamos con el verso 10 que dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Este versículo 10 dice que solo los que conocen el nombre de Dios, es decir, los que conocen lo que Él es y lo que Él representa, su pureza, su perfecta justicia, su majestad y poder, confían en Él porque están seguros que Él no los desamparará. Note nuevamente lo que dice el verso 10. En ti confiarán. ¿Quiénes? Los que conocen tu nombre. ¿Por qué confiarán los que conocen el nombre de Dios en Él? Por cuanto tú, oh Jehová, no los desamparaste a los que te buscaron. Porque aquel que conoce el nombre de Jehová siempre le busca, siempre abre sus ojos y lo primero que hace es elevar su corazón a Dios. ¿Saben por qué? Porque ese hombre, ese justo, tiene el Espíritu Santo de Dios que lo mueve a hacer eso. Así que, amados hermanos, solo los que conocen el nombre de Dios, es decir, los que conocen lo que Él es y representa, lo que Él hizo por nosotros, su pureza, su perfecta justicia, su majestad y poder, confían en Él. Uno no puede confiar en alguien que no conoce. Yo tengo que conocer a Dios para confiar en Él. ¿Y cómo conozco yo a Dios? Estudiando las Escrituras, exponiéndome a las enseñanzas como lo estamos haciendo esta noche. Tú esta noche te estás exponiendo a las Escrituras. Y entonces estás siendo instruido, estás conociendo al Señor, estás siendo redarguido por su palabra para llevarte a adorar a aquel que te creó. Entonces, vuelvo a leer el verso 10. En ti confiarán, dice el salmista, los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Los que conocen el nombre de Dios buscan a Dios y Dios no los desampara ni los abandona. Conocer, allí en ese texto, en la sociedad hebrea, la palabra conocer es mucho más que identificar y distinguir a alguien. Es establecer una relación de intimidad, respeto, apoyo y dignidad. Eso significa conocer a alguien, establecer una relación de intimidad, respeto, apoyo y dignidad. Y cuando el salmista dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, significa que ellos establecieron una relación de intimidad, de respeto, apoyo y dignidad con Dios. En el Salmo, aquí como lo menciona, es una manera figurada de describir la relación de intimidad, respeto y confianza entre Dios y las personas que confían en Él. Es decir, tú y yo, que decimos creer y confiar en Dios. Todos los que buscan al Señor no serán desamparados. ¡Qué buena noticia! Nosotros buscamos a Dios
porque Él nos buscó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. De tal manera, amados hermanos, que una vez Él nos busca, una vez Él nos salva, una vez Él nos ama, entonces nosotros le amamos, nosotros le buscamos y nosotros caminamos en santidad. En el Salmo 57, versículos 1 al 2, dice lo siguiente. Salmo 57, 1 al 2. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, dice el salmista, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Esa es la seguridad que debe tener un creyente. Si usted leyó conmigo estas palabras del Salmo 57, versículos 1 al 2, para respaldar lo que dijimos en el Salmo 9, verso 10, usted debe memorizar estas palabras, querido hermano. Lea conmigo nuevamente el Salmo 57, 1 y 2, y observe lo que dice el salmista, y haz tuyas estas palabras. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, dice el salmista, porque en ti ha confiado mi alma. Vemos que el salmista está confiado en Dios y pide misericordia al Dios Altísimo. Dice, y en las sombras de tus alas me ampararé. Nosotros somos como los polluelos que corren hacia la gallina para protegerse debajo de las alas de su Padre Celestial. Dice, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. ¿A dónde nos escondemos? ¿A dónde nos protegemos hasta que pasen los quebrantos? Bajo la sombra de las alas de nuestro gran Dios y protector. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. ¿A quién debemos clamar? Al Dios Altísimo, al Dios que nos favorece. Así que, amado hermano y amigo, con esto termino la meditación en el día de hoy y espero que Dios te haya hablado y que leas este salmo y lo medites poco a poco y que entiendas lo que Dios ha revelado en su palabra acerca de Él y en favor de nosotros. Te invito a que inclines el rostro y oremos al Señor dando gracias. Amado Dios y Padre, te bendigo, te alabo y te doy gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que al otro lado de la pantalla estuvieron conectados, estuvieron con un corazón dispuestos y reverentes ante ti porque se estaba exponiendo tu palabra. Te ruego que les hables, que redargullas y que claves esta palabra en su mente y en sus corazones, Señor. Que esa palabra que hoy se predicó caiga como semilla en tierra fértil, que nazca, que brote, crezca y produzca fruto para gloria y honra de tu nombre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, las familias que se reunieron, todos los que estuvieron conectados, Señor. Derrama de tu gracia y permite que puedan aún volver a escuchar este video, esta enseñanza y ser edificados, ser animados. No hay excusa. Los medios de gracia están dispuestos. Este sermón se predica, amado Dios, y tú permites que quede grabado en las redes para volver a escucharlo y ser edificados, animados, fortalecidos y consolados con la palabra tuya, Señor. Qué gran privilegio, Padre Santo. No tenemos excusa. Nadie tendrá excusa el día del juicio ante tu trono, cuando estemos en tu presencia. Tú has dispuesto tu trono para juicio y juzgarás con justicia y rectitud las naciones. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de lo que somos delante de ti, tus hijos, y a ser conscientes de lo que tú eres, el Dios Altísimo, el Supremo, el excelso Dios que está por sobre todo. Te alabo, te doy gracias y bendigo cada uno de mis hermanos y hermanas que estuvieron conectados. Para gloria y honra de tu santo y glorioso nombre, te pido que los santifiques y que fortalezcas su vida espiritual en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amadísimos hermanos, Dios los bendiga, los llene de su gracia y que Dios permita que nos podamos volver a ver
el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.